Pasando de inmediato a otro tema que venimos siguiendo desde el primer día, ojo, desde los primeros días de julio en el que fueron publicados estos videos en los que la hija del presidente Pedro Castillo, cuñada también, hermana menor de la primera dama Jennifer Paredes, aparece en este centro poblado de La Sucha, en Cajamarca, hablando sobre un proyecto de saneamiento que al final pues terminó desencadenando toda esta investigación por presunta organización criminal que no solamente la señala a ella, sino también al alcalde de Anguía, José Medina, a los hermanos también de ella y de la primera dama, Walter y David Paredes Navarro. También está por allí el propio presidente Pedro Castillo, señalado como el supuesto jefe de esta organización, el ministro Heiner Alvarado, que hoy está en Transportes y antes estuvo en Vivienda. Por cierto, ¿no? El Congreso hace algunos días hizo como que lo iba a interpelar, hizo como que definitivamente no iba a ejercer el control político, pero hasta ahora Heiner Alvarado, la única molestia que ha tenido es ninguna, no hay ni una sola decisión tangible del Congreso que afecte su gestión. Él sigue trabajando como si nada, sigue por ahí declarando, pero como siempre, ¿no? Aquí lo advertimos de que no iba a pasar nada. Para hablar sobre este tema de la audiencia de prisión preventiva que el día de hoy se ha continuado y parece que va a haber un poco más de desarrollo antes de que el Poder Judicial tome una decisión, vamos a conversar con Francisco Álvarez. Él es abogado penalista y profesor del Derecho Penal en la Universidad de Piura. Doctor Francisco Álvarez, ¿me escucha? Buenas noches. Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Yo quisiera empezar primero haciéndole una consulta que es una que me vengo haciendo desde hace tiempo, sobre todo por todos los acontecimientos que se están publicando en esta audiencia, ¿no? Por todas las revelaciones que se están haciendo. No sé, me imagino que usted está al tanto de este enlace, ¿no? Que se filtró en la audiencia del sábado, que permitía acceder a las confesiones de Hugo Espino Lucana y a los elementos, es lo que menciona el representante del Ministerio Público, estos elementos de convicción que tienen contra Jennifer Paredes, que según ellos son hasta 180. Primero, quisiera saber sus apreciaciones con respecto a lo que viene exponiendo el Poder Judicial, el Ministerio Público sobre este caso, y si es que usted considera que hay una probabilidad alta, media, cuáles son sus apreciaciones con respecto a la decisión que pueda tomar el juez sobre este pedido de prisión preventiva. Claro, yo creo que el elemento más comprometedor del caso es justamente que ya hay algunas confesiones, ¿no? Como las que mencionabas tú, que es de Hugo Espino, ¿no? Que además está sometido a una aceptación de responsabilidad penal y se trata además de no cualquier persona, sino se trata de la persona que representaba a la empresa que iba a ser beneficiada con los diferentes direccionamientos que se supone venía orquestando, perpetrando la cuñada del presidente Castillo, esto es Jennifer Paredes, ¿no? Y además también uno de los alcaldes que también está implicado hoy en día, que es el señor José Medina. Entonces, claramente eso hace que de entrada el proceso tenga un giro diferente, ¿no? Como en todos los casos que vemos donde hay colaboradores eficaces o personas que aceptan su responsabilidad. Naturalmente, también al otro lado de la esquina, al ser un estadio muy incipiente, porque la investigación recién acaba de comenzar, claramente los abogados de la señora Paredes y del señor Medina lo que están pidiendo es, oye, yo puedo comprar hasta cierto punto esta versión que acepta responsabilidad, pero también tienes que dejarme a mí un espacio para poder probar mi defensa. Y no es lo ideal que yo pueda ejercer mi derecho de defensa, que es un poco lo que claman ellos, en privado de mi libertad, ¿no? Entonces, siempre es un punto difícil, sin duda alguna, querer establecer si es posible tener una persona privada en libertad con un caso que todavía está empezando. Yo sé que las revelaciones son graves, que efectivamente revelan la posible participación del ministro Heiner Alvarado, de la primera dama y todo, y que seguramente a cualquier persona le llama la atención por la forma como se había orquestado este plan criminal donde la cuñada del presidente tendría una colaboración muy activa. Pero también hay que tener mucho cuidado con esto porque este es un tema que a cualquiera le puede dar vueltas. O sea, mañana más tarde yo, tú, quien sea, puede verse involucrado, Dios no quiera, en un proceso así. Y evidentemente tener la delación de una persona sin corroboración o sin elementos periféricos que corroboren es grave, sí. Pero lo que es más grave también es privar la libertad de una persona
cuando la investigación todavía está empezando, ¿no? Y claro, lo que normalmente hace la Fiscalía es en este caso para, si vale el término, romper un poco la voluntad de las personas, es justamente imponer detenciones preliminares, que es justamente lo que ha mandado en este caso. Y no es casualidad justamente que en el marco de las detenciones preliminares ya hayan salido la confesión, como por ejemplo la de Huepín. Entonces, es un modus operandi de la Fiscalía legítimo hasta cierto punto, pero bueno, evidentemente todavía el proceso, como te digo, está empezando y sin duda la decisión del juez, si tomamos en cuenta los parámetros normales de la justicia, que lamentablemente son así, es que sería probable que señorita Paredes y el señor Medina estén en prisión preventiva. Ahora, lo que tendrá que ver el juez es si es que efectivamente vale la pena que estén los 36 meses que ha pedido el fiscal o no. Hay un par de anotaciones que se han hecho en la audiencia de ayer que me parece importante que analices. Si bien es cierto que el Ministerio Público, me imagino que has tenido oportunidad de ver la audiencia bastante larga, ¿no? En un momento menciona todas las pruebas que ellos dicen tener sobre que confirmaría la presencia de Jennifer Paredes en Palacio de Gobierno durante la diligencia del 9 de agosto, ¿no? Cuando se acercaron a detenerla y al final no pudieron hacerlo y luego ella terminó entregándose a la Fiscalía. Si bien es cierto que el Ministerio Público está haciendo todas estas revelaciones importantes y bastante que aportan mucho a este caso, la defensa de Jennifer Paredes también ha hecho un par de reclamos que me parecen que valen la pena revisarlos, ¿no? Por ejemplo, por un lado, la defensa de Jennifer Paredes dice lo que tú acabas de mencionar, de que ella continúe en una prisión a pesar de que este plazo de detención preliminar ya terminó, es totalmente injustificable. Y segundo, un dato también que ha estado siendo revisado por algunos periodistas es de que la Fiscalía dice, ¿no? Ellos tienen esta hipótesis de que al haber encontrado estos sellos de funcionarios locales en la casa de Chugur, en este allanamiento que se hizo el 10 de agosto, la Fiscalía dice, claro, estos sellos aportan a esta posible participación de Jennifer Paredes en esta organización criminal, su posible papel como lobista, ¿no? Pero, claro, esto es lo que señala la Fiscalía, pero no ha mostrado hasta ahora ni un solo documento en el que estos sellos hayan sido utilizados o que estén directamente relacionados a estas contrataciones irregulares que esta organización criminal habría realizado. Con respecto a estos reclamos que hace la defensa de Jennifer Paredes, ¿cuáles son tus observaciones? Bueno, lo primero que reclaman es lo que mayormente los abogados reclaman en esta situación irregular que se produce, que es cuando la detención vence, ¿no? Porque hay un plazo legal para que una persona pueda estar detenida, y luego la fiscalía, muy apresuradamente, porque eso pasa en el 99% de los casos, pide una prisión preventiva. Y hay efectivamente un espacio de tiempo, una nebulosa en donde ya tu plazo de detención ya sale. Lo que ha hecho el Poder Judicial, que es una mala práctica, que no es algo de este caso, ¿ah? También hay que decirlo, ¿no? Tampoco se trata de victimizarlos a ellos, porque ellos son parte del patrón normal que sucede en cientos de casos del Poder Judicial, ¿no? Pero es una práctica indebida de retenerlos. Y claro, otra cosa que el público ve en estos casos es que las audiencias son maratónicas, ¿no? Estamos hablando de 1, 2, 3 días. Sí, claro. Con lo cual la retención, bueno, por ahí que uno podría ceder y darte un día, ¿no? Pero ya 3 o hasta 4 es sin duda, no es lo correcto. O sea, en estricto podría plantear la defensa tranquilamente un habeas corpus y un juez ponderadamente podría dar su libertad. Claro que sería una medida de corto plazo, porque si el Poder Judicial dicta la prisión preventiva tendría que nuevamente volver, sino que esta retención la hace el Poder Judicial para de alguna forma salvaguardar que la persona que esté detenida preliminarmente, al tener un pedido de prisión preventiva, no fugue o no se vaya, ¿no? Pero en todo caso, mira, podemos estar en contra de esto, y yo creo que efectivamente es una medida ilegal, pero en todo caso el Poder Judicial, si quiere legitimarla, pues que mande un proyecto de ley al Congreso y el Congreso lo debate y lo apruebe. De tal manera de que no podemos estar permitiendo costumbres cuando está en juego la libertad de una persona, ¿no? Por otro lado, el tema de los sellos. A ver, el tema de los sellos, bueno, sin duda, no es normal que una persona tenga sellos de autoridades en su casa, ¿no? Uh -huh.
también sabemos que hacer un sello tampoco no es nada del otro mundo. Lo irregular viene en que una persona, un ciudadano que no es funcionario público, tenga los sellos de funcionarios públicos en su dominio. Por más de que sean directamente los de la municipalidad o los haya conseguido, eso sin duda es un indicio de un posible delito en donde la fiscalía yo creo que sí tiene un poquito más de margen de maniobra, ¿sabes? Porque sería lo mismo, por ejemplo, que encontrar un billete falsificado en una casa. O sea, no lo has usado, ¿correcto? Pero ahí No lo está. has introducido el tráfico económico, pero obviamente todos sabemos la peligrosidad de tener un billete falsificado, ¿no? Y lo que genera o lo que puede generar después. Lo mismo sucede con el tema de los sellos. Todos sabemos que no es correcto, no es legal que un ciudadano de a pie pueda tener los sellos de autoridades públicas. Ahora, que no lo hayan utilizado, bueno, es un tema a veces de oportunidad, ¿no? Por lo tanto, la defensa ahí claramente no es tan sólida, ¿no? Y aún así, así los sellos no tuvieron relación con los hechos que se están juzgando de todas maneras, o investigando, perdón, de todas maneras es un mal indicio de oportunidad delictiva que la fiscalía claramente está jugando con eso porque eso da cuenta de la tesis que ellos tienen. Recordemos que la tesis que ellos tienen es que la señorita Jennifer Paredes es una lobista, que la tesis de ella, que recae sobre ella, es que ella se habría encargado de conseguir empresas para que ciertos municipios de la provincia, departamento de Cajamarca, puedan adjudicar obras a privados, pero seguramente con alguna repartija, pago indebido, para que sean beneficiados tanto los funcionarios públicos como también seguramente ella. De manera de que esa la pone hasta cierto punto en una situación sí comprometedora desde el punto de la responsabilidad penal. Ojo, desde el punto de vista de la detención o de la prisión preventiva, esa es otra evaluación totalmente diferente. Porque en realidad lo que se pondera, más allá de que la audiencia se vuelva muy pesada y muy larga, y que a veces pareciera que fuera un mini juicio donde se discute la responsabilidad penal, lo que más se pondera en estos casos es el tema de si se puede demostrar con un grado razonable la posibilidad de fuga o no. Esa es verdaderamente la parte sustancial del pedido de prisión preventiva, ¿no? Lo otro le da un aspecto de gravedad al hecho, sí es verdad, pero propiamente la prisión preventiva está para discutir si la persona, por el cargo imputado, se podrá sustraer de la justicia o podrá perjudicar la prueba, que por ejemplo eso sucedía en el caso de Keiko Fujimori. A ella, por el tema de la posibilidad de perturbar la actividad probatoria, es que el Poder Judicial dictó la prisión preventiva que confirmó después, ¿no? ¿Y consideras que existe una figura similar o cercana con el hecho de que ella, todo lo que se enumeró en la audiencia de ayer, ¿no? Que faltó a la citación del Ministerio Público, la primera citación que se hizo el 11 de julio, que no haya asistido tampoco a la Comisión de Fiscalización del Congreso, que no haya sido encontrada? La Fiscalía insiste con que ella sí estaba en Palacio de Gobierno, que ella no haya estado en esta diligencia y que se haya entregado, entre comillas, el día siguiente. ¿Consideras que por todo esto, de alguna u otra manera, justifica este pedido, no solamente el de 36 meses contra Paredes y José Medina, sino también este pedido que lo ha hecho el mismo fiscal, ¿no?, del equipo especial, de impedimento de salida contra la primera dama? ¿Consideras que estas solicitudes tienen algún sustento o las consideras, como dice la defensa, abusivas? No, mira, la verdad que en un plano estrictamente académico, cualquier persona objetiva que se dedique a la enseñanza del derecho sabe muy bien de que una persona que tiene la calidad investigada, y en eso sí coincido con la defensa del presidente, tiene derecho a declarar como a no declarar, porque respalda sobre él el derecho a la no autoincriminación. Si la persona, en el ejercicio de su derecho de defensa, decide no ir a declarar o decide ir y no declarar, eso no puede ser convertido de pronto en una puerta giratoria que te va a ir contra ti, porque es ilógico de que la Constitución te dé un derecho y luego por ejercitar ese derecho termine convirtiéndose en un indicio para poder dictar una prisión preventiva. Lamentablemente es un mal que aqueja, o sea, la señora Paredes, insisto, no es la primera ni la última persona que vive esta puerta giratoria que se da en el Poder Judicial de malas prácticas, pero está, es la verdad, está. Entonces ella le asiste todo el derecho de no asistir,
Además, una comisión del Congreso no es vinculante para ella, porque lo que importa es que ella no comparezca en todo caso a la investigación penal, ¿no? Pero el Congreso no tiene absolutamente nada que ver con esto. Es una Y citación, finalmente, sí. el tema de Palacio de Justicia, perdón, de Gobierno, hay que decir algo que, claro, para la opinión popular del peruano promedio, que seguramente está cansado del presidente Castillo y todas las peripecias que hay alrededor de él, evidentemente lo que hizo la señorita Jennifer Paredes estuvo mal, pero la ley penal autoriza a las personas a resistirse a su detención. Te pongo un caso, por ejemplo, no es tan viejo, ¿no? El caso de Roberto Martínez. Roberto Martínez hace tiempo tuvo un tema penal, Ujú. una investigación penal, y él se resistió a la detención, no quiso, se puso a buen recaudo, como dicen, y en segunda instancia el Poder Judicial revocó. Entonces, en algún momento se discutió si eso era correcto o no, si eso debería valorarse para la apelación, pero lo cierto es que el derecho permite que la persona pueda oponerse a la detención. Es más, el propio artículo 376 del Código Penal, que habla del delito de desobediencia a la autoridad, señala que la persona a lo único que se puede oponer es a la detención dictada en su contra. Claro, no pueden, Entonces, yo sí. sé, para el peruano promedio eso sin duda está mal, éticamente puede estar mal, es reprochable moralmente, como quieras verlo, pero desde el punto de vista legal eso no puede jugarle en contra porque el ordenamiento jurídico y el legal particularmente, o el procesal penal, perdón, lo permite, de manera de que en realidad eso es algo que forma parte del ejercicio de sus derechos, ¿no? Finalmente, doctor Francisco Álvarez, una última consulta con respecto a la posibilidad, ¿no? Una situación hipotética en la que el Poder Judicial termina aprobando, imaginemos estos dos pedidos, no solamente de preventiva, sino también el de impedimento de salida, que tanto la cuñada como la primera dama, la esposa del presidente Pedro Castillo, terminen con estas decisiones de parte del Poder Judicial. ¿Esto influye de alguna manera en las demás investigaciones que se vienen realizando en contra del presidente o de alguna u otra manera podría afectar todas estas estrategias de defensa que tiene en este momento? Bueno, es que también ese es un boomerang, ¿no? Ujú. Eh, yo creo que el presidente tiene una posición de defensa hoy en día que está, y creo que mucha gente se ha dado cuenta, es defenderse a través de las formas y no a través del fondo, ¿no? Y lo ha hecho desde las entrevistas, como por ejemplo aquella entrevista con Fernando del Rincón, ¿no? O Ujú. sea, no es una defensa de fondo. Verdaderamente el presidente no está haciendo una defensa de fondo. Es parte también del ejercicio de su derecho, por supuesto que sí. Pero claro, una defensa de fondo con el clima político con el que se está manejando actualmente, él sea Pedro Castillo, sea cualquier otra persona, y lo hemos visto con el presidente Humala, lo hemos visto con el presidente PPK, lo hemos visto ya con otros políticos, sin duda que no ayuda a caldear los ánimos. Entonces, una eventual prisión de Jennifer Paredes, una eventual prisión incluso de su esposa, sin duda que puede generar algún impacto personal, yo diría más en el presidente, porque yo no creo que eso vaya a hacer cambiar su estrategia jurídica. Yo particularmente soy muy escéptico de eso, ¿no? Ujú. Yo creo que por lo menos en tanto mantenga esta defensa, que está muy acostumbrada a luchar contra los embates de la prensa, ¿no? Porque en eso ambos abogados tienen experiencia, Ujú. dudo mucho que lo vaya a torcer, ¿no? Pero bueno, en fin, el mundo te genera a veces cosas que son intrépidas para la mente, así que vamos a ver qué sucede en los próximos días o meses, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, doctor Francisco Álvarez, por estar aquí. Esperamos tenerlo de vuelta. Igualmente, gracias a ti. Hasta Buenas luego. noches, hasta luego. Bien, no tenemos tiempo para continuar con los titulares del día de hoy. Vamos a dejarlo para mañana si es posible. Nos vemos a las 10 de la noche. Esta vez esperemos lo más puntual posible. Tengan una excelente noche. Chao, chao.